Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿todos bien? Perdón que estoy así concentrado, pero me acabo de sacar los calcetines, porque me estaban picando mucho los pies. Bueno, empezó a hacer un poco más de fresco, un poco más de frío. Entonces, es la primera vez que me he visto tanto y por eso mi piel no está acostumbrada a taparse tanto desde que llegó acá. Hoy estamos en el día del chakra base, en la semana emocional. El tema de hoy es gozo. ¿Mm? Bueno, no prometo nada, pero hoy, a pesar del gozo, estoy como un poquito bajo de energía. ¿Sí? Entonces, no sé si voy a tener mucha cabeza para poder hablar demasiado en esto. Pero bueno, nunca se sabe, como siempre. Como siempre, después termino hablando un montón. If I'm gonna speak a lot or not. Bien, entonces, gozo. El gozo, nosotros la palabra gozo, a diferencia de la palabra joy en inglés, am, en español con, la solemos relacionar eh, con algo más físico, ¿m? Con un aspecto más placentero y relacionado a los sentidos que la, a algo trascendental. Y por eso justamente el gozo del que quería hablar hoy está relacionada justamente em, a esta información de cómo los sentidos perciben lo que podría interpretarse em, como éxtasis espiritual, ¿sí? Que es a través del gozo. Entonces, el concepto de gozo viene de gaudere, eh, gaudere en latín, que significa eh, alegría, sentirse eh, pleno y poder disfrutar de algo. ¿Mm? Entonces, básicamente, disfrutar de algo es aprovechar el fruto de algo, es tener el beneficio del fruto. ¿Mm? Ok, bien, entonces, nosotros veníamos hablando ayer de, mm, de la diversión, del divertirse, y ahora vamos a un aspecto más profundo de lo que es la diversión, que es gozar de lo que se experimenta, ¿sí? Acordémonos que divertirse era tener la posibilidad de entretenerse con la creación, de poder comparar cosas en la creación, de poder gestar, crear, manifestar cosas. Eso es disfrutar. Y ahora el concepto de gozar nos lleva a poder sentir el placer de ese proceso de creación, poder sentirlo con nuestros sentidos a ese proceso de creación. Entonces, fíjense que venimos hablando del concepto de plenitud, el concepto de diversión, pero el concepto de gozo está mucho más relacionado al aspecto sensorial. ¿Sí? Plenitud, recordemos que es más llenar el ser, diversión es lo que crea el ser y gozo es lo que siente el ser a través de esa creación. Bien, por lo tanto, entonces, el gozo está relacionado al placer. Y el placer es algo que desde hace muchísimo tiempo en la historia se nos ha prohibido. Es casi tabú. Entonces no se nos permite gozar de la vida porque básicamente la vida es un pecado. Básicamente todo lo que existe
es para confundir al ser, para hacernos perder en la realidad y no ir hacia el cielo. Por lo tanto, los placeres de la vida que están a nuestro alrededor son cosas para confundirnos, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo de diferentes culturas, religiones, creencias, lo que empezó a suceder en la historia es crear este concepto de que los placeres de la vida son un pecado, algo que no se tiene que disfrutar, sino que en realidad está prohibido para poder encontrar a Dios en otros lados. Porque si Dios está en los cielos, entonces en la tierra está el diablo, ¿sí? Y por lo tanto, todas las cosas del mundo son del diablo. Y nosotros tenemos que hacer cosas para irnos de este mundo y volver al paraíso de Dios. Y esto no es solamente de acá, no es solamente del cristianismo, ¿sí? Esto no es católico, esto es de todas las religiones. Lo verán desde diferentes maneras, de diferentes ángulos, con diferentes historias, pero más o menos es lo mismo, ¿sí? Todos tratan de escaparse de este mundo de sueños, de este mundo de oscuridades, para poder encontrar la luz en los otros planos. Entonces, tenemos que entender también el contexto, ¿sí? El contexto de la historia. Porque ahora que tenemos libertad de expresión y tenemos todo esto, acá podemos hablar y les puedo mostrar un calcetín y podemos hablar de sexo y genitales online en YouTube, mezclado con espiritualidad. Hoy tenemos libertad de expresión, ¿sí? O sea que, ¿qué sucede? Que cuando vamos a la historia y empezamos a ver cómo se vivía la historia, ¿sí? Cómo eran las cosas, no podemos pensar que en ese momento las cosas se hacían mal. Las cosas se hacían en función de cómo era su contexto. Entonces, entendamos cómo era ese contexto primero. El concepto está en que en el pasado, recordemos, había básicamente, en el pasado me refiero desde hace 500 años para atrás, ¿sí? En los últimos 2000 años aproximadamente. En los últimos 2000 años volvimos a retroceder socialmente porque cayó el imperio. Los grandes imperios de la historia cayeron. Cuando cayeron esos imperios, en los últimos 2000 años, hablando de Roma, hablando de Grecia, hablando de otros imperios a lo largo de Asia, cuando estos imperios cayeron, hubo desorden, hubo descontrol, no había ley, no se sabía qué es lo que se podía hacer y qué no. Entonces la fe, la religión, fue una forma de poder mantener una ley, una regla que hiciera que haya una noción de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo. Entonces las religiones fueron las únicas capaces de mantener un orden ante una crisis política y social tan grande como la caída de tan grandes imperios, ¿sí? Eran los únicos que podían mantener ese orden. Y esas religiones surgen todas de la idea de que nosotros vivimos en el mundo físico como un castigo divino por nuestro pecado original. Entonces, si hacemos las cosas bien, vamos a ir hacia el mundo de los cielos. Y uno de esos pecados tiene que ver con la reproducción. En el principio no era necesario reproducirse porque Dios nos creaba. Cuando el humano fue expulsado del jardín del Edén, el humano tuvo que empezar a reproducirse sexualmente, sobrevivir, ¿sí? Entonces,
encontró los placeres del mundo físico. ¿Mm? Y como empezó a encontrar los placeres, entonces la religión intentó de hacer que la gente no se pierda en los placeres, ¿sí?, del mundo físico y encuentre ese orden divino. ¿Mm? Entonces culturalmente se fue construyendo esta idea de que todo lo que es mundano está mal. ¿Mm? Se entiende entonces el contexto de que no es que a alguien se le ocurrió en un momento ser malvado y hacer un plan para controlar a la humanidad. No, fue simplemente una adaptación política y social del momento en función de un momento caótico de la historia. Pero, ¿qué sucede con los placeres? Esto estoy hablando de los últimos 200 años, pero no de los últimos 12.000. La mayoría de las culturas más antiguas no tenían este conflicto. De hecho, las culturas más antiguas enseñaban cómo tener placer. Enseñaban a sentir el placer en su cuerpo porque decían que el universo, Dios, había creado esta realidad. El universo había creado esta realidad y por lo tanto todo lo que existe tiene la capacidad de sentir la divinidad en su energía y esa energía se siente a través de los diferentes chakras y uno de los chakras es el chakra raíz, que está relacionado con lo sexual, con el anclaje de la energía del fuego. O sea que no se puede negar al fuego divino que está dentro, había que enseñarle a expandirse por toda la piel. Por lo tanto, el placer era, aprender a manejar el placer era una forma de espiritualidad. Durante los últimos 2000 a 3000 años, los conceptos monoteístas de que Dios está arriba y el diablo está abajo fue lo que hizo que se empezara a prohibir sentir el placer porque se decía que Dios nos había creado, pero como castigo estábamos acá. Entonces cualquier sensación que teníamos en esta realidad no era más que una confusión que nos alejaba del camino para volver al Padre. Por esto mismo se interpretaba que todo lo que es placentero, ¿sí?, para que no nos confunda, lo tenemos que vivir como sufrimiento. Entonces la mujer tiene que sufrir en el parto, el hombre tiene que sufrir trabajando, todo tiene que ver con sufrir. Porque si yo no sufro, si yo siento placer, entonces estoy siguiendo el camino del diablo, ¿se entiende? ¿Sí? Si sufro en la tierra, entonces Dios va a saber que no estoy siguiendo el camino del diablo y la confusión y por lo tanto voy a llegar al cielo. Esa es la visión que se tenía en ese momento, ¿no? Por esto mismo, durante los últimos 3000 años, se ha ido construyendo una idea de pecado sobre el placer. Se ha ido construyendo una idea de que todo lo que es placentero es malo. Sin embargo, hay una lógica aplastante y es que si Dios creó todo, entonces también creó el placer. ¿Para qué creó el placer? ¿Para qué creó el mundo físico? ¿Para qué se manifestó en esta realidad? ¿Para qué nos puso en esta realidad a vivir diferentes cosas? Entonces el otro día cuando hablaba con esta persona musulmana en la pirámide, me decía, es una gran prueba, ¿no? Es una prueba para mostrar que somos fieles a Dios. Sí, fieles ¿a qué? O sea, ¿por qué nos tendría que probar? ¿No? ¿Cuál es la lógica de tener que probar a alguien haciéndolo sufrir? ¿Cuál es el sentido, no? O sea que en cierta forma Dios contrató al diablo para crear todo esto, para que nos hiciera sufrir, para después decirnos que no había que seguir al diablo.
pero lo contrató él, ¿no? Para hacer la prueba. Como raro. Y la gran, la gran prueba, ¿sí? La gran prueba es descubrir de lo que somos capaces en la creación, ¿sí? Entonces, claramente, ¿m? Claramente, am, la gran prueba es no perderse en eso que somos capaces, ¿sí? Es tratar de estar en equilibrio. ¿Mm? Pero la verdad es que nunca hemos estado tan desconectados de Dios, del espíritu, de la naturaleza, de la creación, de lo divino, como desde el momento en que se nos desconectó del placer, del gozo. Porque el chakra del placer, el chakra raíz, el chakra del gozo, es el que da la vida, es el que genera la vida, es el que une la semilla del masculino con el femenino y por donde nace un bebé. Esa energía es la energía de la creación. O sea que el centro del chakra raíz es el que da el poder de la vida. Y la forma en que el espíritu siente la vida es a través del éxtasis, que en el nivel físico se conoce como el orgasmo. Y un orgasmo no tiene que tener, no tiene relación directa con sexo, no tiene relación directa con reproducción. No hace falta que haya otra persona para sentir gozo. Por lo tanto, recordemos lo siguiente, que el fuego de la ascensión energética de nuestro cuerpo comienza en el chakra raíz, la energía de la Kundalini. Uno de los grandes poderes de la creación que se nos ha quitado en la historia es el gozo, el placer. Y esto ha sido una construcción que hemos hecho entre todos por cultura. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Cuando empezamos a recuperar la libertad, fíjense esto, importante, cuando empezamos a recuperar la libertad, empezamos a hacer lo que sea. Porque recuperamos libertad, pero no poder. ¿Se entiende la diferencia? Recuperamos libertad, pero no poder. Y por eso da la sensación de que estamos todos perdidos a través del placer. Y para poder realmente ser libre acá adentro, hay que tener poder interior, empoderamiento del ser. La cultura, la religión, la construcción social de estos últimos miles de años nos fue quitando nuestro poder, nuestra libertad. Y ahora de repente ganamos libertad, pero hace mucho tiempo que no sabemos lo que es tener poder. Por eso seguimos teniendo vergüenza del placer. Por eso seguimos teniendo vergüenza del control de nuestro propio cuerpo. Y le damos el poder a otros. Entonces, durante los últimos 2000 años hemos vivido el concepto de que la sabiduría divina
se logra solo a través del sacrificio. Sacrificio significa el oficio sagrado. Y ahora empezamos un nuevo tiempo, la semana que viene. 2000 años en los que la comunicación con el divino se produce a través del empoderamiento y el gozo. La vibración del día de hoy es Vo. La afirmación es: yo soy el legado del Padre Divino. El código del día es el color verde. La onda de vibración que irradia de la luz pura en su camino hacia el ascenso encuentra su punto medio en el verde. Un color de equilibrio y balance, relacionado debido a esto al chakra cardíaco, punto medio de nuestro ser. En la naturaleza, la clorofila capta la energía de las ondas rojas y azules, reflejando la onda verde, a lo que hace que veamos a las plantas de ese color, relacionado a la sanación debido a los potenciales de las plantas. Vamos a la alineación. Nos sentimos cómodos, respiramos profundo, deep. Recuerdo que me encuentro rodeado de este pueblo en celebración, celebrando la conexión entre el Padre Divino y la Madre Divina, entre la tierra y el cielo. Observo el fuego en el centro. Y a las mujeres danzando alrededor de este fuego, mientras los hombres danzan alrededor de las mujeres, en círculos, hacia la izquierda y a la derecha. Me acerco a una de estas mujeres que se encuentra embarazada. Toco sus hombros, la acompaño a sentarse frente al fuego, de rodillas, mirando fijamente la luz delante, y suavemente me convierto en ella. Me convierto en esta mujer que contiene a un niño en su útero, mirando fijamente la luz del fuego. Inspiro profundamente y cada vez más intensamente.
acariciando mi cuerpo de arriba abajo, comenzando la labor del parto. Sonríe y recuerda todos los momentos de placer que has vivido en tu vida. El placer con amigos, con la familia, con la comida. ¿Cuáles son los más grandes placeres? Aquellos que te has provocado a ti mismo. Los placeres de la diversión y los placeres sexuales. Trata de recordar tus mayores orgasmos y respira intensamente. No importa si eres hombre o mujer, recuerda este placer provocado en tu cuerpo, que es femenino, por la energía del espíritu, que es masculino. Sonríe. Y exhala tu vibración, dando a luz. Canta en tanto sientes tu propia creación, esta nueva humanidad naciendo de tu propia energía, con el más profundo placer, con el mayor de los gozos. Reconozco
que es la energía del Padre Divino, del Espíritu, a través de mí, la Madre Divina, que entrega este legado al mundo de una nueva humanidad. Este es mi renacer. Yo soy el legado del Padre Divino. Yo soy el legado del Padre Divino. Yo soy el legado del Padre Divino. Ahora lo veo. Yo veo. Ahora lo veo.
Te dai dai se adai tanai daria sedanume danai Ubrahim Denasavaya Hidaniau Savia Bienvenidos a la vida. Inspiro profundo. Y acariciando mi cuerpo suavemente, vuelvo aquí y ahora. Gracias por estar ahí. Y como siempre nos vemos un día más, mañana a la misma hora. Que descansen. Adiós.